Hola a todos, el día de hoy vamos a presentar la política pública para la discapacidad en Colombia al docente Carlos Germán Neira Linares, quien lo presenta Caterine Hasblady Garzón Pérez. Bueno, para comenzar vamos a hablar qué es la política pública para la discapacidad en Colombia, en su conjunto de acciones y decisiones públicas para resolver problemas territoriales de un grupo poblacional. Esto va a integrar la sociedad civil, las entidades privadas, las instancias gubernamentales. Es importante recalcar que la discapacidad ha sido un tema que se ha incluido dentro de las políticas públicas y aquí ha sido aprobada como tal en Colombia mediante diferentes leyes, como ha sido la Ley 361 de 1997, la 1145 del 2007, la 1346 del 2009, la 1618 del 2013, la 113 del 2020, y así contribuyendo que estas personas con discapacidad disfruten de lo más alto nivel posible de salud sin que ellas no presenten ningún tipo de discriminación mediante este establecimiento de estas políticas públicas. Vamos a comenzar hablando sobre la Ley 361 de 1997, el cual tiene como objetivo determinar el conjunto de derechos de las personas con discapacidad, establece intervenciones a nivel de prevención, educación y rehabilitación, integración laboral, bienestar social y accesibilidad para las personas con discapacidad. Esta ley comienza hablando en el título número 1 sobre los principios generales, el cual el Estado tiene que garantizar y asegurar con el ordenamiento jurídico para que no prevalezca la discriminación. En cuanto al título 2 nos habla acerca de la prevención, que es la adopción de medidas preventivas para reducir eventos que causan como tal la limitación en estas personas con discapacidad. En cuanto a la educación, debe garantizarse el acceso a la educación y a la formación de las personas con discapacidad, que tendrán una formación integral en su entorno adecuado a sus necesidades especiales. En cuanto a la rehabilitación, toda persona con discapacidad tiene derecho a desarrollar sus capacidades, y en cuanto a la integración laboral, promoción de fuentes laborales para personas con discapacidad. En cuanto al título 3 ya hablamos sobre el bienestar social, que es la consejería familiar, red de trabajo comunitario, eventos recreativos a nivel nacional. En cuanto al título 4 encontramos la accesibilidad, que es facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad, ya sea temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad o limitación o la enfermedad. En cuanto a la eliminación de barreras arquitectónicas, aquí es importante las modificaciones de la arquitectura de los establecimientos públicos, ya sea en parques, jardines y hospitales. En cuanto al transporte, las empresas deben disponer de un medio de transporte adecuado para una persona con discapacidad. Ahora vamos a iniciar a hablar acerca de la Ley 1145 de 2007. Aquí especialmente habla sobre el Sistema Nacional de Discapacidad, el cual es un conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales de la discapacidad contenidos en esta ley. Especialmente ese Sistema Nacional de Discapacidad integra todos los sistemas nacionales relacionados con el conjunto de derechos y garantías de la población con la situación de discapacidad. El Sistema Nacional de Discapacidad está conformado por 4 niveles. Aquí lo vemos en forma de una pirámide. La punta de la pirámide hace referencia al Ministerio de Protección Social, o el organismo que actúa como órgano rector del Sistema Nacional de Discapacidad. Encontramos el siguiente, que es el Consejo Nacional de Discapacidad, como órgano consultivo, asesor institucional y de verificación, seguimiento y evaluación del sistema de la política pública nacional de discapacidad. El siguiente son los comités departamentales y distritales de discapacidad, como niveles intermedios de consulta, asesoría, consolidación y seguimiento de la política pública de discapacidad, y encontramos como último los comités municipales y locales de discapacidad, que son esos niveles de deliberación, construcción y seguimiento de la política pública de discapacidad. Ahora vamos a hablar acerca de la Ley 1346 del 2009, aquí por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del año 2006, el cual tiene como objeto promover y proteger, garantizar y disfrutar el pleno igualitario de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad incluyen aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, larga duración, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad.
Ahora continuamos con la Ley 1618 del año 2013, en la cual tiene como objeto la presente ley garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas de inclusión. Esta ley se rige por principios de dignidad humana, respeto, autonomía individual, independencia, igualdad, justicia, inclusión, igualdad de oportunidades, no a la discriminación, solidaridad, participación de las personas con discapacidad. Aquí encontramos las medidas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Es importante tener en cuenta los derechos de los niños con discapacidad, el acompañamiento de sus familias, el derecho a la habilitación y la rehabilitación integral, también el derecho a la salud, a la educación, a la protección. Es importante el derecho al trabajo de estas personas con discapacidad, el derecho a tener un transporte, a la información y las comunicaciones, el derecho a la cultura, a la facilitación de prácticas turísticas, tener un derecho a la vivienda, el acceso a la justicia, la participación de mujeres con discapacidad. En cuanto al decreto 113 del 2020, el cual tiene como objetivo dictar disposiciones en relación a la certificación de discapacidad, el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, en la cual fue expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual permite la ejecución del proceso de certificación para la población colombiana con discapacidad. En esto, lo anterior implica que por primera vez en el país se logre un procedimiento de valoración clínica para la población con discapacidad realizado por un equipo multidisciplinario en salud. Entonces, este equipo va a estar conformado especialmente por el médico general o el especialista y por otros dos profesionales, como puede ser el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional o el fonoaudiólogo. En cuanto a esta ley, se van a identificar unos componentes muy importantes. Hablamos de la condición de salud, que es la enfermedad, trastorno, traumatismo o la lesión. Hablamos también de la función o estructura, hablamos como tal de la deficiencia. En cuanto a las actividades, hablamos de la limitación. En cuanto a la participación, hablamos de la restricción. También hablamos sobre factores ambientales y factores personales. Partiendo de lo establecido de la normatividad nacional del decreto 113, hablamos de que existe una discapacidad física, una discapacidad auditiva, una discapacidad intelectual, una discapacidad visual, una discapacidad psicosocial y una discapacidad múltiple. Es importante tener en cuenta que esta discapacidad múltiple es la presencia de dos o más deficiencias asociadas, ya sea de un orden físico, sensorial, mental o intelectual. En cuanto a mi visión crítica sobre la política pública para la discapacidad en Colombia, me basé acerca de un artículo que se llama Políticas Públicas y Discapacidad, Participación y Ejercicio de Derecho. Entonces hablamos de que principalmente las políticas públicas se constituyen en un área de estudio que reviste particular importancia para el colectivo de las personas en situación de discapacidad, ya que responden a las necesidades colectivas de estos grupos en situación con discapacidad. Además de esto, van a identificar y comprender y abordar las problemáticas de una sociedad, ya sea económica, política, social, cultural, ambiental y tecnológica, o condiciones de un grupo poblacional o comunidad, con el fin de darle solución a mejorar las condiciones de vida para la acción colectiva en el marco del proyecto democrático de la sociedad en estas personas con discapacidad. Muchas gracias, les agradezco.